Un humilde mecánico arregló el tractor viejo de su vecina sin saber que ella era la heredera. Lo que pasó después cambió su vida para siempre. El sol de junio caía implacable sobre los campos de maíz que rodeaban el pequeño pueblo de San Miguel el Alto, Jalisco, cuando Roberto Mendoza escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel agonizante. Tenía 38 años, y sus manos curtidas contaban la historia de 2 décadas trabajando con maquinaria agrícola. Vivía en una casa modesta a las afueras del pueblo, heredada de sus padres, que había convertido en un taller improvisado donde reparaba tractores, cosechadoras y toda clase de equipo del campo para los agricultores de la región. Roberto se secó el sudor de la frente con un trapo manchado de aceite y caminó hasta el límite de su propiedad. El ruido venía del rancho vecino, un terreno de 30 hectáreas que había pertenecido a don Esteban Carrillo, fallecido hacía 3 meses. Desde entonces, una mujer había llegado al pueblo para hacerse cargo de la propiedad, aunque nadie sabía mucho sobre ella. Los vecinos comentaban que era sobrina de don Esteban, pero mantenía distancia con todos y nadie la había visto mucho por el pueblo. El tractor, un John Deere de los años 80, tosía y escupía humo negro mientras la mujer intentaba arrancarlo una y otra vez. Roberto la había visto apenas un par de veces desde su llegada, siempre de lejos. Vestía ropa sencilla, camisas de trabajo y pantalones de mezclilla, el cabello recogido en una coleta práctica. Nada en ella llamaba la atención, excepto quizás la determinación con la que trabajaba de sol a sol en ese rancho descuidado que don Esteban había dejado medio abandonado en sus últimos años. Sin pensarlo 2 veces, Roberto saltó la cerca de alambre que separaba las propiedades y caminó hacia ella levantando la mano en señal de saludo. La mujer lo vio acercarse y apagó el tractor, bajándose con un gesto de frustración evidente en el rostro. De cerca Roberto calculó que tendría unos 35 años, la piel bronceada por el sol y las manos con callos recientes, manos que evidentemente no estaban acostumbradas al trabajo rudo del campo, pero que habían estado intentándolo con empeño. «Con permiso, señora», dijo Roberto con el respeto característico de la gente del pueblo. «Soy Roberto Mendoza, su vecino de al lado. No pude evitar escuchar que el tractor le está dando problemas». La mujer lo miró con una mezcla de cautela y alivio. «Me llamo Elena», respondió ella, limpiándose las manos en el pantalón. «Elena Carrillo». «Y sí, este tractor se está portando muy necio. Ya no sé qué más hacerle». Roberto sonrió con comprensión. «Lleva varios días intentando arrancarlo, ¿cierto? Los he escuchado desde mi taller». La mujer asintió con cierto embarazo. «Perdone si hemos hecho mucho ruido. No quería molestar a los vecinos». «No se preocupe», respondió Roberto. «El campo es ruidoso por naturaleza. Puedo echarle un vistazo si gusta». «No tengo mucho conocimiento de mecánica», admitió Elena, «pero he intentado todo lo que encontré en el manual». Roberto se acercó al tractor y de inmediato notó varios problemas. El filtro de aire estaba completamente obstruido, las bujías de precalentamiento probablemente muertas, y el sistema de inyección mostraba señales claras de contaminación en el combustible. Levantó la cubierta del motor y comenzó su inspección mientras Elena observaba con atención. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene sin trabajar este tractor?, preguntó Roberto mientras revisaba las conexiones del sistema de combustible. Elena suspiró. «Mi tío dejó de usarlo hace como 2 años. Cuando llegué hace 3 meses, estaba así, parado en el cobertizo. He gastado ya como 3,000 pesos en un mecánico del pueblo que vino 2 veces, cambió unas piezas y me dijo que ya estaba, pero sigue sin arrancar bien».
Roberto frunció el ceño mientras identificaba el trabajo mal hecho. Había piezas nuevas instaladas incorrectamente y otras que ni siquiera eran necesarias. El típico trabajo de alguien que cobra por cambiar refacciones sin diagnosticar realmente el problema. «Mire, doña Elena», dijo Roberto con honestidad, «el problema principal es que tiene el sistema de combustible contaminado. Probablemente el diésel que quedó en el tanque se echó a perder y ahora está tapando los inyectores. Además, este filtro de aire necesita limpieza urgente y las bujías de precalentamiento ya no sirven. El mecánico que vino antes le cambió cosas que no necesitaba cambiar». «¿Cuánto me cobraría por arreglarlo bien?», preguntó Elena, con un tono que revelaba tanto esperanza como preocupación económica. Roberto pensó un momento. En su taller tenía las herramientas necesarias y conocía esos tractores como la palma de su mano. Había reparado docenas iguales para los campesinos de la zona. «Mire», respondió finalmente, «si me da chance de traer mis herramientas puedo arreglárselo hoy mismo. No le voy a cobrar nada, somos vecinos y mi papá siempre decía que los buenos vecinos se ayudan». Elena lo miró sorprendida. No puedo permitir que trabaje gratis, es su oficio, debe cobrar por su trabajo». Roberto negó con la cabeza. «De verdad, no se preocupe. Veo que está trabajando duro para sacar adelante este rancho y sé lo que es batallar cuando uno empieza. Considérelo un gesto de bienvenida al pueblo». La expresión de Elena se suavizó y Roberto notó un brillo de emoción en sus ojos. «No sabe cuánto se lo agradezco», dijo ella. «He estado muy frustrada con todo esto. Es que nunca había vivido en el campo, crecí en la ciudad y esto es todo nuevo para mí». «¿De dónde es usted?», preguntó Roberto con genuina curiosidad, mientras ya planeaba mentalmente las herramientas que necesitaría. «De Guadalajara», respondió Elena. «Mi tío Esteban era el único familiar que me quedaba. Cuando falleció, me dejó este rancho en herencia. Todos me decían que lo vendiera, pero algo me hizo querer intentar trabajarlo, aunque a veces me pregunto si no estoy haciendo una tontería». Roberto sonrió con comprensión. El campo es difícil, especialmente si uno no creció en él, pero se ve que tiene temple para el trabajo. No cualquiera deja la ciudad para venirse a vivir aquí. Mientras Elena le ofrecía agua fresca, Roberto regresó a su taller. El lugar era un espacio amplio donde había acumulado herramientas a lo largo de los años, algunas heredadas de su padre, otras compradas con el fruto de su trabajo. No era un taller moderno ni sofisticado, pero tenía todo lo necesario para trabajar en maquinaria agrícola. Roberto seleccionó cuidadosamente las herramientas que necesitaría. Llaves de diferentes medidas, un compresor portátil para limpiar el sistema, filtros nuevos que tenía en inventario y un juego de bujías de precalentamiento que había comprado hacía un mes. Cargó todo en su vieja camioneta Ford y regresó al rancho de Elena. Durante las siguientes 4 horas, Roberto trabajó meticulosamente en el tractor. Primero, drenó completamente el sistema de combustible, limpiando el tanque de todo el diésel contaminado que había estado ahí por años. Luego, con paciencia de cirujano, limpió cada uno de los inyectores, un trabajo tedioso que requería precisión absoluta. Elena se quedó cerca todo el tiempo, observando fascinada, mientras Roberto le explicaba cada paso del proceso. Nunca había visto a alguien trabajar con tanta dedicación en algo que estaba haciendo gratis. «Ve aquí», señalaba Roberto, mientras mostraba un inyector sucio. «Esto es lo que pasa cuando el diésel se queda mucho tiempo sin usarse. Se hace como una gelatina que tapa todo. Por eso es importante mantener la maquinaria trabajando, o al menos circular el combustible cada cierto tiempo». «¿Y por qué las bujías de precalentamiento son tan importantes?», preguntó Elena, genuinamente interesada. Roberto sonrió, disfrutando de poder compartir su conocimiento.
Mire, estos motores diésel no usan bujías como los de gasolina. Pero en clima frío, o cuando el motor está apagado mucho tiempo, necesitan estas bujías que calientan el aire en los cilindros para que el diésel pueda encender bien. Sin ellas, el motor batalla muchísimo para arrancar. Mientras trabajaba, Roberto notaba detalles que revelaban la situación de Elena. El rancho estaba limpio, pero claramente le faltaba mantenimiento. Las cercas necesitaban reparación. El sistema de riego estaba parcialmente descompuesto y había herramientas viejas desperdigadas que evidentemente ella no sabía usar. Sin embargo, también vio señales de esfuerzo. Había iniciado la limpieza de canales de riego, cortado maleza y organizado el pequeño establo donde don Esteban había tenido algunas vacas. Esta mujer realmente quiere hacer funcionar este lugar, pensó Roberto con respeto. Finalmente, después de reemplazar las bujías, limpiar completamente el sistema de combustible e instalar filtros nuevos, Roberto llenó el tanque con diésel fresco que Elena tenía almacenado. Subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y al tercer intento rugió a la vida con un sonido fuerte y parejo que hizo sonreír a ambos. ¡Listo!, exclamó Roberto con satisfacción. Ahora sí está funcionando como debe. Déjelo calentar un rato y luego puede usarlo sin problema. Elena aplaudió con genuina alegría. No puedo creer que lo haya logrado. El otro mecánico me dijo que probablemente el motor estaba fundido y que necesitaba conseguir otro tractor. No, para nada, respondió Roberto. Este John Deere todavía tiene muchos años de vida si se le da buen mantenimiento. Son máquinas nobles, casi indestructibles si las cuida bien. Mientras el tractor ronroneaba establemente, Elena insistió en que Roberto aceptara al menos un pago. Él se resistió, pero ella finalmente logró convencerlo de aceptar 500 pesos, diciéndole que de otro modo se sentiría muy mal. Aunque necesitaba el dinero, Roberto había estado sincero en su ofrecimiento de ayudar sin cobrar. Antes de irse, Roberto le dio algunas recomendaciones básicas sobre el mantenimiento del tractor y le ofreció enseñarle más si tenía tiempo. Elena aceptó agradecida, y cuando Roberto finalmente se despidió y regresó a su casa al caer la tarde, ambos se sentían bien con el encuentro. Roberto no sabía que ese simple acto de ayudar a su vecina estaba por desencadenar una serie de eventos que transformarían completamente su vida. Durante los siguientes días, Roberto volvió a su rutina habitual. Su taller atendía principalmente a los pequeños agricultores de la región, gente trabajadora que confiaba en él porque sabía que era honesto y competente. A diferencia de los talleres más grandes del pueblo, que cobraban caro y a veces hacían trabajos innecesarios, Roberto se había ganado una reputación de integridad. Si algo podía repararse, lo reparaba. Si necesitaba cambiarse, explicaba exactamente por qué y cobraba precios justos. Sin embargo, a pesar de su buena reputación, la situación económica de Roberto era difícil. Su esposa Lucía había fallecido de cáncer 3 años atrás, dejándolo solo con deudas médicas que todavía estaba pagando. No tenía hijos y vivía modestamente, a veces teniendo que elegir entre comprar refacciones para el taller o comida para la semana. Había días en que el trabajo escaseaba y Roberto complementaba sus ingresos con trabajos de soldadura o reparaciones menores. El jueves siguiente, Roberto estaba en su taller trabajando en la transmisión de una cosechadora cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. Era Elena, vestida con ropa de trabajo llena de tierra, pero con una sonrisa en el rostro. «Don Roberto, buenos días», saludó ella. «Vengo a pedirle otro favor, si no es mucha molestia». «Claro, doña Elena, pase. ¿Qué se le ofrece?». Elena explicó que había logrado arar 2 de sus 30 hectáreas con el tractor reparado,
pero ahora necesitaba consejo sobre el sistema de riego. Don Esteban tenía instalado un sistema de riego por aspersión que llevaba años sin funcionar, y ella no tenía idea de cómo repararlo. El ingeniero que vino del pueblo me cobró 1,500 pesos solo por venir a verlo, y me dijo que arreglarlo me costaría como 30,000, explicó Elena con frustración, y honestamente no tengo ese dinero ahora. Roberto limpió sus manos y accedió a ir a verlo esa misma tarde. Cuando llegó al rancho de Elena, encontró un sistema que, aunque viejo, estaba básicamente en buen estado. El problema principal era que la bomba eléctrica que alimentaba el sistema tenía el motor quemado y varios aspersores estaban tapados u oxidados. No necesita gastar 30,000 pesos, le aseguró Roberto después de su inspección. La bomba sí necesita repararse o cambiarse, pero conozco un taller en Lagos de Moreno donde pueden rebobinar el motor por como 5,000 pesos. Y estos aspersores con una buena limpieza y aceite quedarán como nuevos. La mayoría del sistema está bien. Elena se veía aliviada. ¿Podría usted ayudarme con eso? Le pagaré lo justo, por supuesto. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto dedicó sus tardes a reparar el sistema de riego de Elena. Llevó el motor de la bomba a reparar, limpió meticulosamente cada aspersor, reemplazó mangueras dañadas y verificó todo el cableado eléctrico. Mientras trabajaba, Elena solía acompañarlo, haciendo preguntas y aprendiendo. Roberto descubrió que ella era una mujer inteligente y dedicada, con una capacidad impresionante para absorber conocimiento técnico. Me sorprende lo rápido que aprende, comentó Roberto un día mientras le enseñaba a calibrar la presión del agua. No todos tienen facilidad para esto. Es que necesito aprender, respondió Elena. No puedo estar dependiendo siempre de mecánicos. Además, me gusta entender cómo funcionan las cosas. Durante esas conversaciones, Roberto se enteró de más detalles sobre la vida de Elena. Había sido contadora en Guadalajara, trabajando en una firma importante. Cuando su tío Esteban falleció, todos sus colegas y amigos le dijeron que estaba loca por dejar su carrera para irse a un pueblo a trabajar la tierra. Pero Elena sentía que necesitaba un cambio en su vida. La ciudad la había dejado vacía, trabajando 60 horas a la semana en una oficina sin ventanas, viendo números todo el día sin sentir que realmente construía algo tangible. ¿Y cómo está resultando la vida en el campo?, preguntó Roberto con curiosidad. Difícil, admitió Elena. Hay días en que me pregunto si debí vender el rancho y quedarme con el dinero, pero luego veo el maíz que empezó a crecer donde haré y siento una satisfacción que nunca tuve en la ciudad. Es como si finalmente estuviera construyendo algo real, ¿entiende? Roberto entendía perfectamente. Su padre le había enseñado ese mismo amor por el trabajo con las manos, por crear y reparar cosas tangibles, por ver los resultados directos del esfuerzo propio. ¿Cuánta tierra piensa trabajar este año?, preguntó. Elena suspiró. Quería sembrar al menos 10 hectáreas de maíz, pero me está saliendo muy caro contratar jornaleros. Don Chuy, el que trabaja para varios rancheros de por aquí, me cobra por día más de lo que les cobra a otros, porque dice que yo no sé nada y que tiene que estar supervisando todo. Y tiene razón, no sé nada. Roberto frunció el ceño. Don Chuy era conocido por aprovecharse de la gente que no conocía bien el campo. ¿Cuánto le está cobrando por jornal? 350 pesos por día, y eso que el trabajo que hace... Elena se detuvo, como si no quisiera sonar como quejándose. Roberto negó con la cabeza. A todos los demás les cobra 200. Le está cobrando extra porque piensa que usted no se va a dar cuenta. No me sorprende, respondió Elena. ¿Pero qué puedo hacer? Necesito quien me ayude con el trabajo, y es el único que acepta venir. Hay buena gente en el pueblo que trabaja bien,
y cobra justo, dijo Roberto. Lo que pasa es que a veces desconfían de alguien nuevo. Si usted quiere, puedo hablar con algunas personas que conozco, presentársela. La gente confía en mi palabra. ¿De verdad haría eso por mí? Elena parecía conmovida. Roberto, usted ya ha hecho tanto. No quisiera abusar de su bondad. Para nada es abuso, respondió Roberto. Me gusta ayudar a la gente que de verdad quiere trabajar y salir adelante. Y se ve clarísimo que usted está comprometida con esto. Así fue como Roberto se convirtió en una especie de mentor no oficial de Elena. Le presentó a trabajadores confiables del pueblo, le enseñó técnicas básicas de cultivo, le compartió consejos sobre cuándo y cómo sembrar, la conectó con proveedores honestos de semillas y fertilizantes. Nunca le cobró por este asesoramiento, considerándolo simplemente ayuda entre vecinos. Elena, por su parte, insistía en pagarle por cada reparación que hacía, aunque Roberto siempre cobraba menos de lo justo. Lo que Roberto no sabía era que Elena observaba no solo su conocimiento técnico, sino su carácter. Veía cómo trataba a todos con el mismo respeto, desde el jornalero más humilde hasta el ranchero más próspero. Notaba que nunca hablaba mal de otros mecánicos o competidores, aunque fácilmente podría haberlo hecho cuando ella le contaba de trabajos mal hechos. Y sobre todo, apreciaba su honestidad radical, como cuando le dijo que cierta reparación que ella quería hacer no era necesaria todavía y que podía esperar hasta la siguiente temporada para ahorrar dinero. 2 meses después del primer encuentro, el rancho de Elena comenzaba a transformarse. Tenía ya 12 hectáreas sembradas de maíz que crecía fuerte y verde gracias al sistema de riego reparado. Había contratado a 3 trabajadores confiables que Roberto le recomendó. El tractor funcionaba perfectamente y ella misma había aprendido a hacer el mantenimiento básico. Una tarde de sábado, Elena tocó a la puerta de Roberto con una invitación inusual. Don Roberto, quisiera invitarlo a comer mañana domingo, si no tiene compromiso. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Roberto dudó. No solía aceptar invitaciones sociales desde que Lucía había fallecido, pero había algo en la sinceridad de Elena que lo hizo aceptar. Al día siguiente, Roberto se presentó en la casa de Elena, una construcción modesta que ella había estado reparando y limpiando. La mesa estaba puesta con comida casera, caldo de pollo, arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. Elena no debió molestarse tanto, dijo Roberto al ver la mesa servida. No es molestia, es lo menos que puedo hacer, respondió Elena. Siéntese, por favor. Durante la comida, tuvieron la conversación más personal que habían tenido hasta entonces. Elena le contó sobre su vida en Guadalajara, su matrimonio que terminó en divorcio hacía 5 años, su carrera como contadora que la había dejado exitosa, pero infeliz. Roberto compartió su propia historia, cómo había heredado el amor por la mecánica de su padre, su matrimonio feliz con Lucía, la devastación de perderla y las dificultades económicas que habían venido después. Debe haber sido muy difícil, dijo Elena con empatía, perder a su esposa y enfrentar todo solo. Lo fue, admitió Roberto. Todavía hay días difíciles, pero el trabajo ayuda. Cuando estoy reparando algo, concentrado en solucionar un problema mecánico, todo lo demás desaparece por un rato. Elena asintió con comprensión. Por eso vine acá, creo. En la ciudad podía estar rodeada de gente todo el tiempo y sentirme completamente sola. Aquí, aunque estoy físicamente sola casi siempre, siento una conexión con algo más grande. La tierra, las plantas, el trabajo que hago con mis propias manos. Después de la comida, mientras tomaban café, Elena se puso seria. Roberto, necesito hablar con usted sobre algo importante. Claro, diga usted. Lo que pasa es que... Elena pausó
como eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi tío Esteban no solo me dejó este rancho, me dejó bastante más. Roberto la miró sin entender a dónde iba la conversación. Mi tío, continuó Elena, era dueño de Agronegocios Carrillo. No sé si le suena. Roberto casi escupe el café. Agronegocios Carrillo era una de las empresas más grandes de la región, especializada en maquinaria agrícola, venta de semillas, fertilizantes y equipo de riego. Tenían distribuidoras en 5 estados y eran conocidos en todo el occidente de México. Usted está diciendo que soy la heredera de todo eso, confirmó Elena. Cuando mi tío murió sin hijos, me dejó el rancho y también el 50% de las acciones de la empresa. Mi primo Héctor tiene el otro 50% y está manejando las operaciones ahora. Roberto se recargó en la silla completamente sorprendido. Entonces, ¿por qué está aquí trabajando en el rancho? ¿Por qué no está en las oficinas de la empresa? Porque necesitaba entender esto, respondió Elena, señalando por la ventana hacia los campos. Toda mi vida he trabajado con números, con reportes financieros, con hojas de cálculo, pero nunca entendí realmente el negocio que estoy representando. ¿Cómo voy a tomar decisiones sobre maquinaria agrícola si no sé lo que es trabajar la tierra? ¿Cómo voy a aprobar inversiones en sistemas de riego si nunca he visto uno funcionar? Roberto empezaba a entender. Entonces venir aquí fue como una escuela para usted. Exactamente, dijo Elena, y usted ha sido mi mejor maestro. Estos 3 meses he aprendido más sobre el negocio real de la agricultura de lo que aprendí en años viendo estados financieros. Elena se levantó y trajo una carpeta que estaba sobre una mesa cercana. Roberto, quiero hacerle una propuesta seria. Ábrame, Roberto, la carpeta. Adentro había documentos y planos. Mi primo Héctor quiere abrir una nueva división de servicios técnicos en Agronegocios Carrillo, explicó Elena. Contratar mecánicos especializados que puedan dar servicio y mantenimiento a la maquinaria que vendemos. Él ha estado buscando a alguien para dirigir esa división, alguien con conocimiento técnico profundo, honestidad comprobada y que entienda las necesidades reales de los agricultores. Roberto escuchaba sin poder creer lo que estaba oyendo. He estado observándolo estos 3 meses, continuó Elena. No solo su habilidad técnica, que es impresionante, sino su forma de trabajar. Vi cómo se toma el tiempo de explicarle a la gente lo que está haciendo mal y cómo corregirlo. Vi que nunca cobra de más y que a veces ni siquiera cobra cuando sabe que alguien está batallando económicamente. Vi cómo conoce a todos los agricultores de la región y cómo todos confían en usted. Elena puso los documentos frente a Roberto. Quiero ofrecerle la dirección del nuevo departamento de servicios técnicos. Tendría un equipo de mecánicos bajo su supervisión, un taller completamente equipado con la mejor maquinaria, un salario de 25,000 pesos mensuales más bonos y la oportunidad de diseñar desde cero cómo debe funcionar ese departamento. Roberto se quedó en silencio, mirando los documentos sin procesarlos realmente. Era demasiado. Yo no tengo estudios universitarios, dijo finalmente. Solo terminé la preparatoria y aprendí el oficio con mi papá. No necesito un título universitario, respondió Elena. Necesito a alguien que sepa realmente cómo funciona esto, alguien en quien pueda confiar absolutamente, alguien que vea este trabajo como algo más que un sueldo. Y esa persona es usted. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué confiar tanto en alguien que apenas conoce hace 3 meses? Porque en 3 meses he visto más de su carácter que lo que veo de algunas personas en años, respondió Elena. Porque cuando le pedí que revisara mi tractor, usted podía haberme cobrado el triple y yo habría pagado sin saber que me estaba robando, pero no lo hizo. Porque cuando vio que me estaban cobrando de más por los jornaleros, usted no tenía ninguna razón para involucrarse, pero lo hizo de todas formas. Porque cada decisión que ha tomado
Me muestra que usted piensa primero en hacer lo correcto y después en su propio beneficio. Y créame, en el mundo de los negocios eso es extremadamente raro. Roberto sentía las manos temblar ligeramente. No sé qué decir. Diga que lo va a pensar, sugirió Elena. No necesito una respuesta ahora, tómese una semana. Venga a las oficinas de Agronegocios Carrillo en Lagos de Moreno, conozca las instalaciones, hable con mi primo Héctor y después decida. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Su mente daba vueltas entre la incredulidad, el miedo y una emoción que no sentía desde hacía años: esperanza. Una oportunidad así podría cambiar completamente su vida. Podría finalmente terminar de pagar las deudas de Lucía, podría modernizar su taller, o mejor dicho, tendría un taller verdaderamente equipado. Podría tener estabilidad económica por primera vez en años. Pero también tenía miedo. Había pasado toda su vida siendo su propio jefe, trabajando de forma independiente. ¿Podría adaptarse a trabajar para una empresa grande? ¿Estaría a la altura de las expectativas? ¿Qué pasaría si fallaba? El lunes siguiente, Roberto condujo las 2 horas hasta Lagos de Moreno. Las oficinas centrales de Agronegocios Carrillo eran impresionantes. Un complejo moderno, con almacenes gigantes, llenos de maquinaria agrícola, un showroom donde exhibían tractores y equipos de última generación, y oficinas administrativas de diseño contemporáneo. Elena lo estaba esperando en la recepción junto a un hombre de unos 40 años, bien vestido con camisa y pantalones de vestir. «Roberto, le presento a mi primo Héctor Carrillo», dijo Elena. «Héctor, él es Roberto Mendoza, de quien te he estado hablando». Héctor extendió la mano con una sonrisa genuina. «Mucho gusto, don Roberto. Elena no ha parado de hablar de usted. Dice que es el mejor mecánico que ha conocido». Roberto estrechó la mano, sintiendo el peso de la situación. «Mucho gusto, señor». «Elena exagera. Soy solo un mecánico de pueblo». «No lo creo», respondió Héctor. «Vengo trabajando en este negocio desde hace 15 años y puedo distinguir entre alguien que sabe de verdad y alguien que solo aparenta. Elena tiene buen ojo para la gente». Durante las siguientes 3 horas, Héctor le mostró a Roberto todas las instalaciones. Le enseñó el departamento de servicio técnico actual, que era básico y poco organizado. Le explicó su visión de crear un sistema completo de mantenimiento preventivo para todos los clientes que compraban maquinaria con ellos. Le mostró el presupuesto aprobado para equipar un nuevo taller y contratar personal. «Mire, don Roberto», dijo Héctor mientras caminaban por el almacén principal, «nuestro negocio ha crecido mucho en ventas. Vendemos maquinaria a todo el occidente del país. Pero nuestro servicio postventa es pésimo. Seré honesto. Los clientes compran aquí, pero luego tienen que buscar mecánicos por su cuenta, y muchos acaban con su maquinaria mal reparada o pagando de más. Queremos cambiar eso. Queremos que la gente sepa que cuando compra con Agronegocios Carrillo va a tener respaldo técnico de primera». Roberto escuchaba con creciente interés. La idea tenía mucho sentido y podía ver claramente cómo implementarla. Su mente ya estaba trabajando en sistemas, procesos, maneras de organizar el equipo. «¿Y ustedes quieren que yo organice todo eso?», preguntó Roberto. «Queremos que usted lo diseñe y lo dirija», confirmó Héctor. «Usted conoce las necesidades reales de los agricultores porque es uno de ellos. Conoce la maquinaria porque ha trabajado con ella por 20 años. Y según Elena, tiene la honestidad y la visión que necesitamos para hacer esto bien». «¿Cuántos mecánicos tendría en el equipo?», preguntó Roberto. «Los que usted decida que necesita», respondió Héctor. «Tenemos presupuesto para empezar con 5 o 6, más usted. Con el tiempo podemos crecer». Roberto miró alrededor del almacén, procesando todo. Era una oportunidad inmensa, aterradora y emocionante a la vez. «¿Puedo pensarlo unos días?», preguntó. «Por supuesto», respondió Héctor. «Tómese el tiempo que necesite».
Cuando Roberto regresó a San Miguel el Alto esa tarde, su cabeza era un torbellino de pensamientos. Había visto con sus propios ojos que la oferta era real y seria. Había sentido la sinceridad tanto de Elena como de Héctor, y había visto la oportunidad de hacer algo significativo, de construir algo que podría ayudar a cientos de agricultores en toda la región. Esa noche, sentado en el taller que había sido de su padre, rodeado de herramientas que conocía como a viejos amigos, Roberto pensó en Lucía. Ella siempre había creído en él, siempre le había dicho que era demasiado talentoso para quedarse solo en su pequeño taller. Si ella estuviera aquí, sabía que le diría que aceptara. El viernes de esa semana, Roberto llamó a Elena. «He tomado una decisión», le dijo. «Acepto su oferta, pero tengo una condición». «La que sea», respondió Elena, evidentemente contenta con su decisión. «Quiero poder contratar a gente del pueblo, gente trabajadora que necesite oportunidades», dijo Roberto. «No solo mecánicos con experiencia, sino también aprendices jóvenes que quieran aprender el oficio. Quiero crear un programa de capacitación donde podamos formar nuevos mecánicos». Elena rió al otro lado de la línea. «Roberto, eso no es una condición. Es exactamente el tipo de iniciativa que queremos que tome. ¿Cuándo puede empezar? Necesito 2 semanas para cerrar algunos trabajos pendientes en mi taller», respondió Roberto. «Y para despedirme bien de mis clientes de aquí. No hay prisa», dijo Elena. «Tómese el tiempo que necesite. Bienvenido a Agronegocios Carrillo». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Roberto terminó todos los trabajos pendientes que tenía, recomendó a sus clientes con otros mecánicos confiables del área y comenzó a hacer llamadas para conformar su equipo. El primer mecánico que contrató fue Julio, un joven de 24 años del pueblo que había trabajado ocasionalmente con Roberto y que tenía un talento natural para la mecánica pero pocas oportunidades. La segunda fue Ramona, una de las pocas mujeres mecánicas de la región que trabajaba en un taller en Lagos de Moreno y que tenía una capacidad impresionante para diagnosticar problemas eléctricos. Cuando Roberto llegó oficialmente a su primer día de trabajo en Agronegocios Carrillo un lunes de septiembre, sintió una mezcla de nervios y determinación. Elena y Héctor lo recibieron con una pequeña ceremonia donde presentaron a Roberto ante todo el personal de la empresa como el nuevo director de servicios técnicos. Durante los primeros 3 meses, Roberto trabajó incansablemente. Diseñó un sistema completo de mantenimiento preventivo para toda la maquinaria vendida por la empresa. Creó manuales de procedimientos para su equipo. Implementó un sistema de seguimiento donde cada cliente recibía llamadas regulares para verificar el estado de su maquinaria. Y más importante aún, estableció una política de honestidad radical. Solo se hacían reparaciones necesarias, solo se cobraban precios justos, y si un cliente tenía un problema que podía resolver él mismo con un poco de orientación, se le enseñaba a hacerlo en vez de cobrarle. La respuesta fue extraordinaria. Los clientes comenzaron a recomendar los servicios técnicos de Agronegocios Carrillo por toda la región. Las ventas de maquinaria aumentaron porque la gente sabía que iban a tener respaldo. Y Roberto descubrió que tenía un talento natural no solo para reparar máquinas, sino para dirigir equipos y diseñar sistemas. 6 meses después de haber comenzado, Elena y Héctor lo llamaron a una reunión. Roberto entró a la sala de juntas esperando una evaluación de su desempeño. «Roberto», comenzó Héctor, «queríamos hablar con usted sobre su trabajo». Roberto sintió un nudo en el estómago. Había algo malo. «Los números son impresionantes», continuó Elena, abriendo un folder con gráficas.
El Departamento de Servicios Técnicos ha generado ingresos 25% arriba de nuestras proyecciones más optimistas. Pero más importante que eso, nuestra calificación de satisfacción de clientes ha subido de 62% a 94% en 6 meses, y tenemos una lista de espera de agricultores de otros estados que quieren contratar servicios con nosotros. Roberto se sintió aliviado, pero también orgulloso. Ese ha sido el esfuerzo de todo el equipo, dijo modestamente. Hemos trabajado muy duro. Lo sabemos, dijo Héctor, y por eso queremos hacer 2 cosas. Primero, aumentar su salario a 35,000 pesos mensuales. Segundo, ofrecerle un 5% de acciones en esta división de servicios técnicos. Roberto se quedó sin palabras. Acciones significaba que no solo era un empleado, sino un socio, que tenía participación en el crecimiento y éxito de lo que estaba construyendo. No sé qué decir, logró articular finalmente. Diga que acepta, sonrió Elena. Y hay algo más. Queremos expandir a otros estados. Queremos que replique este modelo en Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Necesitamos que contrate y entrene a equipos en cada región. Roberto necesitó un momento para procesar. Su vida había cambiado completamente en menos de un año. De ser un mecánico solitario batallando para llegar a fin de mes, ahora estaba dirigiendo una operación regional y siendo invitado a ser socio de un negocio próspero. Un año después, el programa que Roberto había iniciado estaba operando en 8 estados. Había formado a más de 30 mecánicos, muchos de ellos jóvenes de pueblos pequeños que, como él, habían aprendido el oficio con sus padres, pero nunca habían tenido oportunidades reales. Su programa de capacitación se había convertido en un modelo que otras empresas estaban empezando a copiar. Una tarde, Elena invitó a Roberto a comer nuevamente en su rancho. El lugar había transformado completamente. Las 30 hectáreas estaban ahora productivas, cultivadas con maíz, frijol y sorgo. Los sistemas estaban todos funcionando perfectamente. Elena había contratado a un administrador, pero ella seguía viviendo ahí, trabajando la tierra con sus propias manos durante las temporadas de siembra y cosecha. «Mire qué tan lejos hemos llegado», dijo Elena mientras caminaban por los campos verdes. «Hace un año yo no sabía ni arrancar un tractor y usted estaba trabajando solo en su taller. Ahora tiene usted un departamento de más de 40 personas en 8 estados». Roberto sonrió. «Todo empezó porque usted fue honesta conmigo y me dio una oportunidad». «No», lo corrigió Elena. «Todo empezó porque cuando usted me vio batallando con ese tractor, su primer instinto no fue pensar en cuánto podía cobrarme, sino en cómo podía ayudar. Ese tipo de integridad es rarísima, Roberto. Y construye cosas que el dinero no puede comprar. Confianza, lealtad, respeto. Usted no solo arregló mi tractor ese día, ayudó a una persona que estaba perdida a encontrar su camino. Durante la comida, Elena compartió algo que había estado planeando. «Quiero crear una fundación», dijo, «algo que ayude a jóvenes de comunidades rurales a formarse en oficios técnicos. Hay tanto talento en estos pueblos, gente como usted que tiene manos hábiles y mentes brillantes, pero que nunca tienen acceso a educación formal o herramientas. Quiero cambiar eso». Roberto escuchó con creciente emoción mientras Elena explicaba su visión. Talleres equipados en diferentes comunidades, programas de aprendizaje donde jóvenes pudieran formarse con maestros experimentados, becas para comprar herramientas, conexiones con empresas que pudieran contratarlos. «Quiero que usted sea parte de esto», dijo Elena. «Quiero que ayude a diseñar los programas de capacitación. Usted sabe mejor que nadie qué se necesita para formar a un buen mecánico, a un buen soldador, a un buen técnico». «Por supuesto que sí», respondió Roberto sin dudarlo. «Pero tengo una condición». Elena levantó una ceja, divertida.
¿Otra condición? Quiero que el primer taller de capacitación esté aquí, en San Miguel el Alto, dijo Roberto. Y quiero que el primer grupo de aprendices incluya a chavos de este pueblo que conozco, que tienen talento, pero que están trabajando en empleo sin futuro porque no hay oportunidades. Hecho, sonrió Elena. Así fue como Roberto, el humilde mecánico que un día había arreglado el tractor de su vecina solo por ayudar, se convirtió en algo mucho más grande que un simple técnico exitoso. Se convirtió en un agente de cambio, en alguien que creaba oportunidades para otros, en un mentor para jóvenes que, como él, tenían talento pero necesitaban a alguien que creyera en ellos. 2 años después del día en que había reparado aquel tractor John Deere, Roberto estaba de pie en la inauguración del primer Centro de Formación Técnica Carrillo Mendoza en San Miguel el Alto. Era un edificio moderno equipado con lo último en herramientas y maquinaria. Tenía capacidad para 50 estudiantes y ofrecía programas en mecánica automotriz, mecánica de maquinaria agrícola, soldadura y electrónica. La ceremonia de inauguración estaba llena de gente del pueblo, autoridades locales, representantes de empresas y, sobre todo, los primeros 20 estudiantes del programa. Jóvenes de entre 18 y 25 años de San Miguel el Alto y pueblos vecinos. Roberto vio en sus caras la misma mezcla de nerviosismo y esperanza que él había sentido cuando Elena le ofreció la oportunidad de su vida. Cuando le tocó hablar, Roberto subió al pódium sintiendo la emoción en la garganta. Hace 2 años, comenzó, yo era un mecánico de pueblo que trabajaba solo en un taller heredado de mi papá. Batallaba para llegar a fin de mes y a veces me preguntaba si algún día mi situación mejoraría. Entonces hice algo muy simple. Ayudé a mi vecina a reparar su tractor sin esperar nada a cambio, solo porque era lo correcto. Roberto miró a Elena, que estaba sentada en primera fila con una sonrisa orgullosa. Esa vecina resultó ser una de las personas más exitosas que he conocido, pero más importante, resultó ser alguien que entiende que el verdadero valor de una persona no está en su dinero o su posición social, sino en su carácter y su capacidad de trabajo. Ella me dio una oportunidad que transformó mi vida y ahora tengo la bendición de poder crear oportunidades para otros. Roberto señaló a los jóvenes estudiantes. A ustedes les digo lo mismo que me dijeron a mí. Esto no es un regalo, es una oportunidad. Van a tener que trabajar duro, van a tener que ser honestos, van a tener que comprometerse a ser los mejores en lo que hacen. Pero si lo hacen, si ponen todo su esfuerzo en aprender y en mantener su integridad, no hay límite para lo que pueden lograr. Yo soy la prueba viviente de eso. Y cuando llegue su momento, cuando estén establecidos y exitosos, acuérdense de regresar el favor. Busquen a alguien que necesite una oportunidad y denle la misma chance que les están dando a ustedes hoy. Así es como cambiamos al mundo, una persona a la vez. El aplauso fue ensordecedor. Roberto vio lágrimas en los ojos de algunos de los estudiantes y supo exactamente lo que sentían. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre los campos de maíz que rodeaban San Miguel el Alto, Elena y Roberto caminaron juntos por el terreno del nuevo centro. Nunca le he agradecido apropiadamente, dijo Roberto, por todo lo que hizo por mí. No tiene nada que agradecer, respondió Elena. Usted se lo ganó todo con su propio esfuerzo. Yo solo abrí una puerta. Usted fue quien tuvo el valor de cruzarla. Sí, pero usted vio algo en mí cuando muchos otros solo veían a un mecánico de pueblo, insistió Roberto. Creía en mí antes de que yo mismo creyera. Elena sonrió. ¿Sabe por qué vine a vivir a este rancho? No fue solo por aprender agricultura. Fue porque estaba cansada de un mundo donde todo es transaccional, donde la gente solo ayuda si espera algo a cambio.
cuando usted arregló mi tractor sin querer cobrar, cuando me presentó a trabajadores honestos sin pedir comisión, cuando me aconsejó gastar menos dinero en vez de más, me recordó que todavía existe gente buena, gente que hace lo correcto simplemente porque es lo correcto. Usted me devolvió la fe en la humanidad, Roberto, y eso no tiene precio. Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo las últimas luces del día iluminaban el edificio nuevo donde se formarían generaciones de técnicos. ¿No es extraordinario?, dijo Elena finalmente. ¿Cómo un simple acto de bondad puede crear ondas que tocan la vida de tantas personas? Usted ayudó a una vecina con su tractor y ahora hay 40 personas trabajando en buenos empleos, 20 jóvenes comenzando su formación y quién sabe cuántos más se beneficiarán en el futuro. Roberto asintió, sintiendo el peso y la belleza de esa verdad. Mi papá solía decir que las herramientas más importantes de un mecánico no son las llaves o los desarmadores, sino la honestidad y el deseo de ayudar. Tardé muchos años en entender completamente lo que quería decir. Mientras regresaban al estacionamiento, Roberto vio su camioneta nueva, una Ford de agencia que había comprado el mes anterior, estacionada junto al auto de Elena. Hace 2 años, su camioneta vieja apenas arrancaba y él vivía al día. Ahora tenía estabilidad económica, respeto profesional, un equipo de gente talentosa trabajando con él y, sobre todo, un propósito que iba mucho más allá de simplemente ganarse la vida. Todo gracias a que un día decidió ayudar a su vecina con un tractor descompuesto. «Elena», dijo Roberto antes de despedirse, «si algún día me pregunto si tomé las decisiones correctas en mi vida, voy a recordar este día, ver a esos chavos con tanta esperanza, saber que tendrán oportunidades que antes no existían. Eso hace que todo valga la pena». «Es exactamente como debe sentirse», respondió Elena, «porque al final del día el éxito no se mide por cuánto dinero ganamos o qué tan grande es nuestro título. Se mide por cuántas vidas tocamos positivamente. Y créame, Roberto, usted ha tocado muchas más vidas de las que imagina». Esa noche, cuando Roberto llegó a su casa, una casa nueva que había comprado en el pueblo el año anterior, se sentó en su estudio y reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. De mecánico solitario, luchando por sobrevivir a director de operaciones de una empresa regional. De hombre endeudado a socio de un negocio próspero. De alguien que necesitaba ayuda a alguien que podía ayudar a otros. Pero lo más importante, pensó mientras miraba una foto de Lucía que tenía en su escritorio, era que nunca había comprometido sus valores en el camino. Había crecido profesionalmente y económicamente, pero seguía siendo la misma persona que ayudaba a su vecina un sábado cualquiera, simplemente porque era lo correcto. Y ahora estaba en posición de multiplicar esa ayuda cientos de veces. 6 meses después de la inauguración del centro, Roberto recibió una llamada de uno de los instructores. «Don Roberto, tiene que venir a ver esto», dijo emocionado. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto. «Es Miguel, uno de nuestros estudiantes. Acaba de diagnosticar y reparar un problema en una cosechadora que 3 mecánicos experimentados no habían podido resolver. Y lo hizo en 2 horas». Roberto sonrió. Miguel era uno de los chavos del pueblo, hijo de un campesino que había trabajado toda su vida en campos ajenos. El muchacho había mostrado talento excepcional desde el primer día de clases. «Voy para allá», dijo Roberto. Cuando llegó al centro, encontró a Miguel explicándole a un grupo de compañeros cómo había identificado el problema. Un sensor de presión defectuoso en el sistema hidráulico que estaba enviando señales erróneas al computador de la máquina. El diagnóstico era preciso y la reparación impecable. «Don Miguel, lo felicito», dijo Roberto después de que terminara la explicación. «Eso fue un trabajo de nivel profesional». El joven se sonrojó. «Gracias, don Roberto.
Solo hice lo que usted nos ha enseñado. Observar con cuidado, pensar lógicamente y no tener miedo de revisar lo que otros ya revisaron. Roberto puso una mano en el hombro del muchacho. ¿Sabe qué me recuerda usted, Miguel? A mí mismo hace muchos años. Tiene el talento y la actitud correcta. Si sigue así, va a llegar muy lejos. ¿De verdad lo cree?, preguntó Miguel con ojos esperanzados. Completamente, respondió Roberto. Y cuando llegue lejos, quiero que recuerde de dónde vino y ayude a otros como yo lo estoy ayudando a usted. Así es como creamos un círculo virtuoso. Lo prometo, don Roberto, dijo Miguel con seriedad. Mientras Roberto manejaba de regreso a su oficina en Lagos de Moreno, pensó en cómo ese círculo virtuoso se estaba cumpliendo. Elena le había dado una oportunidad a él. Él estaba dando oportunidades a jóvenes como Miguel, y esos jóvenes, cuando tuvieran éxito, darían oportunidades a otros. Era un legado que trascendía el dinero o el éxito profesional. Era un legado de transformación social. Esa noche, en una cena que Elena organizó para el equipo directivo de Agronegocios Carrillo, Héctor levantó su copa para un brindis. Por Roberto, dijo, quien nos enseñó que contratar por carácter y competencia, no por credenciales, puede transformar una empresa. En 2 años ha construido el departamento más exitoso que hemos tenido. Todo el equipo aplaudió. Roberto se levantó para responder. El crédito no es solo mío, dijo, es de Elena, que tuvo la visión de ver potencial donde otros solo veían a un mecánico de pueblo. Es de Héctor, que confió en esa visión. Es de cada mecánico en nuestro equipo que se compromete todos los días a hacer un trabajo honesto y excelente. Y es de todos los agricultores y clientes que han confiado en nosotros. Roberto hizo una pausa y continuó. Pero si hay una lección que he aprendido en estos 2 años, es que nunca sabemos cuándo un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de una vida. Un día arreglé el tractor de mi vecina sin cobrar, porque era lo correcto. No lo hice esperando nada a cambio, pero esa simple acción desencadenó todo lo que vino después. Así que mi consejo para todos es, sean buenos con la gente. Ayuden cuando puedan. Sean honestos siempre, porque nunca saben qué puertas se van a abrir por hacer simplemente lo correcto. La cena terminó con abrazos, risas y una sensación compartida de que estaban construyendo algo especial, algo que iba más allá de simplemente dirigir un negocio exitoso. Estaban creando oportunidades, cambiando vidas y demostrando que es posible hacer negocios con integridad y corazón. 3 años después del día en que Roberto había reparado aquel tractor, se sentó en su oficina escribiendo un discurso. Había sido invitado a hablar en la Universidad de Guadalajara sobre emprendimiento social y formación técnica. Mientras escribía, reflexionó sobre todo lo vivido. El programa de centros de formación ahora operaba en 12 comunidades rurales. Más de 300 jóvenes se habían graduado y el 90% tenían empleo estable. Varios de los primeros graduados ya estaban abriendo sus propios talleres y contratando aprendices, multiplicando el impacto. Agronegocios. Carrillo había triplicado su tamaño y ahora era reconocida no solo por vender maquinaria, sino por ofrecer el mejor servicio técnico de toda la región. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Roberto no eran los números, sino las historias individuales. Julio, el primer mecánico que contrató, ahora dirigía las operaciones en Michoacán. Ramona había sido promovida a jefa de capacitación técnica. Miguel, el estudiante brillante, acababa de ser contratado por una empresa internacional de maquinaria agrícola, pero había prometido regresar eventualmente para enseñar. Cuando Roberto terminó de escribir su discurso, lo leyó en voz alta para sí mismo. Empezaba así: señoras y señores, mi historia no comienza en una sala de juntas ni en un aula universitaria. Comienza en un campo de maíz en San Miguel el Alto, Jalisco.
con un tractor viejo que no arrancaba y una vecina que necesitaba ayuda. Yo era solo un mecánico humilde que vivía al día. Ella era la heredera de un imperio empresarial, pero yo no lo sabía. Todo lo que sabía era que alguien necesitaba ayuda y yo tenía la habilidad para darla. No ayudé esperando recompensa. Ayudé porque es lo que me enseñó mi padre, porque es lo correcto, porque así es como debemos tratarnos unos a otros. Pero esa simple acción de bondad abrió una puerta que transformó completamente mi vida y me puso en posición de transformar las vidas de cientos de otros. La moraleja de mi historia no es que si ayudas a otros te harás rico. La moraleja es que cuando vives con integridad, cuando haces lo correcto sin calcular qué ganarás, cuando pones el servicio antes que el beneficio, creas algo mucho más valioso que riqueza. Creas confianza, creas comunidad, creas un legado que perdura. Roberto guardó el documento en su computadora, satisfecho. Al día siguiente, viajaría a Guadalajara a compartir su historia, pero por ahora tenía trabajo que hacer. Había recibido una llamada de un joven de un pueblo cercano que quería aprender mecánica, pero no tenía recursos para pagarlo. Roberto había programado una cita para conocerlo mañana por la tarde, para evaluar si tenía el talento y la actitud correcta para incluirlo en el próximo grupo de becarios. Mientras cerraba su oficina y se dirigía a su camioneta, Roberto miró el edificio de Agronegocios Carrillo, iluminado en el crepúsculo. 5 años atrás, no podría haber imaginado que estaría aquí. 5 años atrás, estaba solo en su pequeño taller, batallando para sobrevivir. Ahora era director de operaciones, socio de un negocio próspero, mentor de jóvenes talentos y cofundador de un programa que estaba cambiando vidas en docenas de comunidades. Todo porque un día decidió ayudar a su vecina con su tractor. Durante el camino a casa, Roberto pasó por el rancho de Elena. Las luces estaban encendidas en la casa y podía ver movimiento adentro. Elena seguía viviendo ahí, aunque ahora dividía su tiempo entre el rancho y las oficinas de la empresa. Nunca había perdido su amor por el trabajo de la tierra, por la satisfacción de cosechar lo que había sembrado. Roberto tocó el claxon y saludó con la mano. Elena salió al portal y le devolvió el saludo con una sonrisa. Aunque ahora tenían una relación profesional cercana, seguían siendo ante todo vecinos, amigos unidos, por ese primer acto de bondad que había cambiado el curso de ambas vidas. Cuando Roberto llegó a su casa, preparó una cena simple y se sentó en su terraza a comer mirando las estrellas. En la distancia podía escuchar el sonido familiar de tractores trabajando en los campos. Eran buenos sonidos, sonidos de gente trabajadora construyendo su futuro, igual que él había hecho. Pensó en todos los mecánicos que había formado, en todos los jóvenes a quienes había dado oportunidades, en todas las familias que ahora tenían estabilidad económica gracias a los empleos que habían conseguido. Pensó en el ciclo virtuoso que Elena había iniciado con él y que él ahora estaba perpetuando con otros. Y pensó en su padre, cuyas lecciones sobre honestidad y servicio habían guiado cada decisión que había tomado. Roberto se dio cuenta de que había alcanzado algo más valioso que el éxito económico. Había encontrado propósito. Había descubierto que la verdadera riqueza no está en cuánto acumulas, sino en cuánto das. Y había aprendido la lección más importante de todas, que un simple acto de bondad, hecho sin esperar nada a cambio, puede crear ondas que transforman vidas, construyen comunidades y crean legados que perduran generaciones. Mientras las estrellas brillaban sobre los campos de Jalisco, Roberto Mendoza, el humilde mecánico que un día arregló el tractor de su vecina sin saber que ella era heredera, sonrió con satisfacción profunda. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado, pero en lo esencial seguía siendo la misma persona que aquel día saltó la cerca para ayudar a alguien que lo necesitaba. Y esa, pensó,
era la mejor medida de éxito que podía existir. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.